Buenas tardes, estimados alumnos. En esta clase número 12, que es una clase asíncrona, ¿cierto? De la unidad 3, correspondiendo a PHP, tenemos como objetivo conocer los fundamentos para la construcción de servicios web a través del estándar API REST, ¿ya? O REST. O RESTful también conocido, ¿ya? ¿Qué es el API REST? Es una solución de arquitectura de software la cual nos permite desarrollar los servicios de Internet trabajando bajo el protocolo que utilizamos en Internet realmente, ¿cierto? Que es HTTP o el HTTPS, ¿ya? Como pueden ver, ¿cuáles son los grandes beneficios que tiene esto? Yo puedo tener toda la lógica del backend, ¿cierto? Acá como se puede apreciar en un servidor. Y puedo tener desarrollado diferentes aplicaciones. Puedo tener una aplicación para celular, puedo tener una aplicación de escritorio, puedo tener una aplicación de un tablet, ¿cierto? Y todas estas se van a comunicar con mis servicios web, ¿cierto? A través, mediante un JSON, ¿cierto? Mediante un JSON y con una petición HTTP. Haciendo uso de los verbos HTTP, ya sea el get, el post, el put, el patch o el delete, ¿ya? Existen más verbos en la actualidad, existen muchos más, ¿ya? Pero estos son los más importantes. Y cada vez que se comuniquen con mi servidor también devuelve los datos en formato JSON, ¿ya? Eso es bastante importante. El JSON es un formato liviano de datos. En los servicios antiguos, ¿cierto? Era con XML, cuando uno trabajaba con el estándar SOAP, ¿ya? Los verbos HTTP que utilizaremos en nuestros servicios están. Acá tenemos el API personas. Cuando yo hago una petición de tipo GET, ¿cierto? Me va a devolver mi servidor un listado de personas que se encuentran registradas en la base de datos, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo hago también una petición GET, pero envío un ID, el servidor debiese interpretar esto, ¿cierto? Y devolverme solamente a la persona que tiene, en este ejemplo, el ID 1, ¿ya? Cuando yo hago una petición de tipo post, ¿cierto? Al endpoint personas nuevamente, significa que yo quiero generar un nuevo registro o yo quiero crear una nueva persona, ¿ya? Cuando yo envío una petición de tipo put o patch, ¿cierto? Al ID personas y especifico el ID de la persona, esto significa que yo estoy especificando el ID de la persona que quiero actualizar, ¿ya? Y este verbo significa que yo voy a actualizar a esa persona. Cuando es put, puedo actualizar todo el objeto, y cuando es patch, solamente algunos atributos del objeto, ¿ya? O de la entidad, disculpen, de la entidad sería lo correcto, ¿ya? El último, el delete, como lo dice su nombre, ¿cierto? El endpoint es muy parecido, ¿cierto? API persona, el ID 1, significa que yo quiero eliminar a la persona que tenga el ID 1, ¿ya? El software que utilizaremos para hacer las pruebas es Postman, ¿ya? Yo aquí lo estaba utilizando porque, bueno, he estado trabajando en la clase, ¿cierto? Entonces estaba haciendo algunas pruebas preliminares, ¿ya? Lo primero que debemos hacer, y vamos a aprovechar que tenemos Postman abierto, debiésemos verificar cómo se comporta esto. Acá estoy accediendo a mi localhost, ¿cierto? A mi máquina, a mi servidor local de desarrollo, ¿cierto? A la carpeta de mi proyecto en PHP. Estoy accediendo dentro de otra carpeta que se llama API y posteriormente estoy yendo al endpoint o a mi archivo que es de tipo PHP, que se llama personas.php. Si yo le hago una petición de tipo GET, esto debiese devolverme un error, ¿cierto? Este error básicamente me lo devuelve porque en realidad yo en el proyecto actual no tengo nada, ¿ya? No tengo ningún archivo que se llame personas.php. Entonces para ello vamos a nuestro editor de texto, ¿cierto? Y vamos a crear este archivo que se va a llamar personas.php, ¿ya? Recuerden que todo archivo en PHP se inicia de la siguiente forma. Acá tenemos el archivo. Ya. Si ahora yo vuelvo a hacer una petición de tipo get, esto ya no se está cayendo, ¿cierto? Y me está mostrando un error 200. O sea, estamos llegando a nuestro archivo PHP. Ahora, ¿qué es importante? Como recién vimos, ¿cierto? Es súper relevante el método. Entonces vamos a crear una variable método, el cual va a obtener el método. Pero antes de eso, vamos a comprender o vamos a saber cómo funciona una variable que se llama
server, ¿ya? Este server, vamos a hacer un bardam para que me muestre qué es lo que tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene esta variable? ¿Ya? Esta variable tiene bastantes datos en realidad. Pero a nosotros nos va a interesar uno que se llama request, que viene de la petición, ¿cierto? Method. Es el que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Aquí me dice que es de tipo get. ¿Se fijan? Es de tipo get. Si yo le mando un post y le doy send, busco de nuevo esta propiedad, me dice que ahora es de tipo post. Entonces este es el método que, o este es la propiedad que necesitamos utilizar. Entonces, para ello vamos a tener una variable que se va a llamar método. Método va a ser igual al server, ¿cierto? Server. Y su propiedad que se llama request method. Ya, otra cosa importante, yo quiero también obtener el ID. Y el ID lo puedo obtener a través de la variable global que se llame request. Entonces en request yo quiero obtener un request que se llame ID. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a imprimir y vamos a ver si estamos obteniendo el ID. Para ello volvemos a Postman. Y en Postman aquí debiésemos especificar a través de la URL, por ejemplo, el ID va a ser igual a 1. Le doy a enviar y este me está imprimiendo el 1, ¿cierto? Esto está súper bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que si yo no coloco el ID y lo estoy seteando, ¿cierto? Se cae, ¿cierto? Dice, no está indefinido el índice. Entonces, ¿qué es prudente? Que validemos, ¿cierto? Antes de asignarlo, que validemos que venga el request ID. Entonces, esto lo podemos hacer con operadores ternarios, como lo vimos en las clases anteriores, o podríamos preguntar ahí. Con doble signo de interrogación estamos preguntando, ¿esto viene? Y si no viene, yo le establezco un valor por defecto, podríamos establecer un null, ¿ya? Si no viene, le asigno un null. Entonces ahora, si yo vuelvo a hacer la petición, ya no me está mostrando ese mensaje de advertencia, ¿cierto? Me está devolviendo un 200 que todavía en realidad no hemos hecho nada. Entonces, lo primero, vamos a hacer un if. Vamos a preguntar si el método que viene desde la petición es de tipo get o es un get. Y también el ID lo debo negar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que venga el ID. Porque cuando venga el ID significa que yo quiero obtener un solo registro, pero ahora vamos a hacer el recurso que entrega todos los registros de personas de mi base de datos. Entonces, cuando se cumpla esto, yo voy a llamar a una función que se llame index. ¿Ya? Esta función que se llama index la vamos a declarar acá abajo. Función index. Luego cerramos. Y acá debemos estar nosotros entregando el listado de personas. Lo primero que necesitamos es, bueno, son dos cosas en realidad. Primero, debemos establecer en la cabecera qué tipo de datos estamos trabajando. Como comentábamos en la presentación, todo servicio REST trabaja con tipo de datos de tipo JSON. Entonces acá especificamos content type, dos puntos, y acá colocamos application /JSON. O sea, mi aplicación es de tipo JSON, ¿cierto? Y vamos a requerir una vez solamente, ¿cierto? El modelo. Recuerden que acá en nuestra carpeta model tenemos el contexto de base de datos, tenemos la clase persona, ¿cierto? Con su constructor, sus respectivos getters, y tenemos persona DAO. DAO es de Data Access Object, ¿cierto? Que lo hemos estado utilizando en módulos anteriores también. ¿Ya? En este tenemos métodos. Tenemos la conexión a la base de datos, ¿cierto? Y el getDal, por ejemplo, me obtiene a todas las personas, ¿cierto? ¿Por qué se llama persona DAO? Porque estamos trabajando con la entidad persona, ¿ya? Entonces el getDal me devuelve todas las personas, el getById me devuelve una persona, pero buscada por ID, y si no la encuentra, me devuelve un nulo,
¿cierto? Y el store, el cual me indica que este me devuelve en realidad un booleano, ¿cierto? Porque acá yo estoy haciendo una comparación. ¿Ya? En realidad tenemos estos tres métodos hasta el momento, pero necesitamos requerir esta clase para poder trabajar con la base de datos. Entonces, navegamos hacia atrás, llegamos a model, ¿cierto? Y dentro de model vamos a requerir a persona DAO. Entonces acá, lo primero que debemos hacer nosotros es generar una variable DAO, va a ser igual a una nueva instancia de persona DAO. Punto y coma. Muy bien. Ahora, vamos a tener otra variable que se llame personas, que va a ser igual a DAO, a la instancia de DAO, y a su método que se llama, lo que recién, getAll, o que obtenga a todas las personas. ¿Ya? Posteriormente vamos a crear una variable la cual vamos a retornar como resultado. ¿Ya? Esta va a ser un array. Va a ser un array que va a tener una propiedad que comúnmente se le llama data. ¿Ya? A la respuesta data, ahí vienen todos los datos que devuelve mi servicio. ¿Ya? Y este data va a tener dentro de él otro array, en donde va a estar un array o una lista de personas. Entonces yo necesito ahora ir construyendo esa lista. Entonces vamos a hacer un for each. Las personas, mi variable persona, las voy a nombrar como persona, ¿cierto? Este es el for each. Entonces mi array de persona, en cada iteración le voy a renombrar a persona. Y aquí ya empiezo a hacer empiezo a construir la respuesta. Entonces result, en el índice de data, que fue el que estamos creando acá arriba, ¿cierto? Data. Acá no especificamos el índice para que PHP lo gestione de forma automática. Va a ser igual. Y le vamos a agregar un nuevo array. Punto y coma. Entonces aquí vamos a indicar el root de la persona va a ser igual a la persona que estoy recorriendo en este momento, ¿cierto? Y vamos a acceder al getter. Entonces get root. Punto y coma. Quizás disculpen, coma solamente aquí. Después tenemos el nombre. Persona y accedemos al getter que se llama get nombre. Obtengo el nombre, ¿cierto? Y finalmente vamos a copiar esto, ¿cierto? Vamos a obtener la edad, ¿cierto? El get edad, que es el getter de la edad, y se va a llamar edad el índice. Entonces acá, una vez que ya tenemos el resultado construido, debiésemos nosotros responder en tipo JSON, ¿cierto? Y para ello, PHP me entrega una función que se llama JSON encode, ¿ya? Entonces este array lo va a convertir a un JSON válido. Y acá nosotros debiésemos pasar la variable result. Con el echo obviamente vamos a imprimir esta respuesta, pero necesitamos también salirnos del sistema, porque ya no queremos hacer ninguna otra operación. Entonces utilizamos el comando exit, ¿ya? Vamos a hacer la prueba correspondiente. Vamos acá, vamos a personas.php, le damos enviar. Todavía me sigue mostrando el 200. Lo estoy enviando por post. Aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que estamos trabajando con el método get para obtener. Aquí fuimos a personas.php y como pueden apreciar aquí vienen todos los datos. Ahora, el siguiente endpoint que quiero trabajar va a ser el que lleve el ID. Entonces quiero obtener el que tenga el ID. Este ID. Queremos obtener a Juan Pérez, ¿cierto? El famoso Juan Pérez. Si yo le doy un send actualmente me devuelve un 200, pero en realidad no está haciendo nada, ¿cierto? Vamos a volver acá. Y vamos a hacer esta condición. Sí, en realidad podríamos copiar, de hecho, todo esto, porque vamos a hacer algo muy parecido. Pero debemos preguntar si el método es igual a get, pero el ID viene, también el ID viene, eso significa que yo voy a buscar.
Entonces ahora voy a llamar al método show y el método show debe llevar el ID. Va a recibir como parámetro el ID. Entonces acá vamos a crear este método function show con el ID. Y acá, muy parecido acá, necesitamos obtener el data access object, ¿cierto? Pero aquí en vez de get all vamos a utilizar get by ID, ¿cierto? Y aquí debemos pasar el ID que estamos enviando, que en el caso de nosotros es el root, el identificador de la persona. Y para ser más descriptivo, esto debe llamarse persona, ¿cierto? Porque estamos obteniendo solamente una persona. Ahora, ¿qué pasa si yo no encuentro a esta persona? ¿O qué pasaría si yo la encuentro? Si yo no encuentro el camino correcto, ¿cierto? Si yo lo encuentro, debe devolver una respuesta satisfactoria. Entonces, si la persona es correcto o la encontró, yo devuelvo una respuesta satisfactoria. Entonces, es muy parecido a lo que hicimos acá. Es muy parecido a todo acá. Nosotros debemos colocar, imprimir un JSON encode. Vamos a codificar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Dentro va a haber un array, va a tener una propiedad que se llama data, y esa data va a ser igual a esto de acá arriba. Es idéntico a esto de acá, muchachos. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá. Y acá cerramos esto. Entonces básicamente yo estoy devolviendo como dato una sola persona. ¿Ya? Esto en el caso que yo lo encuentre. Y obviamente aquí yo debes hacer un exit, ¿cierto? Para que no siga ejecutando ningún código. En caso que yo no lo encuentre a esa persona, yo debes indicarle al usuario a través de un estado de HTTP, en este caso HTTP response code, y aquí yo debes indicar un 404, que significa no encontrado o not found, ¿cierto? Y debiese salirme de la aplicación. Perfecto. Hagamos la prueba en Postman. Vamos a ver este root que existe, le damos a enviar y me devuelve al usuario encontrado. Enviamos un root que no existe y este no me devuelve dato, pero en su status me devuelve un 404 not found. Y como pueden apreciar, Postman me entrega una breve descripción también, ¿ya? Del error. El otro recurso que vamos a desarrollar durante esta clase tiene que ver con el registrar, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer otro if. Vamos a preguntar si el método es igual a post. Lo único que me interesa saber es que sea un post, porque el post es solamente para registrar. Entonces aquí voy a llamar al método, disculpen, store, que significa guardar, ¿cierto? Este método lo vamos a generar acá abajo a través de una función store. Y acá hay algo bien interesante. Como el dato es un JSON, ¿cierto? Lo que yo voy a enviar, bueno, vamos a generar la petición de hecho. Acá, para que conozcan un poco más la herramienta, ¿cierto? Acá podemos enviar parámetros, autorizaciones. Acá existen todas estas autorizaciones. La más utilizada podría ser el Bearer Token, ¿cierto? El API también. Los estándares de seguridad OAuth también, ¿cierto? Están todos los verbos. Como les comentaba hace un momento, existen más verbos, ¿cierto? Pero estamos viendo los más relevantes. Y hay otro apartado que se llama headers, que son los encabezados. Acá yo puedo enviar otros encabezados también. Puedo agregar encabezados míos, ¿cierto? Que son modificados. Y esos son más o menos los que está enviando en este caso el programa Postman, ¿ya? Y hay otro que se llama body. Este es el cuerpo de la petición. Entonces aquí yo estoy enviando un root. Entonces aquí vamos a crear un root nuevo. 55-5. Vamos a darle un nombre. Emilio. Y una edad. Entonces, acá, edad 2.25. Esto es un formato JSON válido, ¿ya? Es un formato JSON válido. Que lo vimos bastante en JavaScript. En JavaScript
se trabaja harto con JSON. Entonces yo cada vez que envío esto por un post, yo quiero que esto se registre en la base de datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo registro? ¿Cómo lo registro? En este método, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que tener son los datos que vienen en mi request. Request data, por ejemplo. O data. Va a ser igual. Acá vamos a utilizar una funcionalidad, o mejor dicho, un método de PHP, el cual me permite obtener los datos que vienen en el cuerpo de la petición. ¿Ya? Y para hacerlo hay que utilizar el método que se llama file get contents. Acá él está esperando un nombre de archivo. Lo que nosotros le vamos a especificar, que esto para que se percate que queremos obtener lo que viene desde el body, colocamos php //input. ¿Ya? Pero esto viene, hasta este momento todavía está en un JSON, entonces yo necesito convertirlo ahora en un objeto de PHP. Entonces, como arriba tenemos el JSON encode, existe otro que se llama JSON decode. ¿Ya? Entonces ahora data sí tiene propiedades y yo podría acceder, por ejemplo, a mostrar data y su propiedad root, por ejemplo. Vamos a guardar, volvemos al Postman, lo enviamos y aquí me está devolviendo el root. ¿Se fijan? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué continúa? Nosotros de nuevo debiésemos acceder a nuestra clase de acceso a datos, ¿cierto? Entonces vamos a inicializar una variable que se llame DAO, va a ser igual a una nueva persona DAO. Y también necesitamos comprobar si esta persona o este root que del identificador esté registrado en nuestro sistema, ¿cierto? Porque si está registrado, no podemos volver a registrarlo. Entonces vamos a crear una variable que se llame persona, que va a ser en realidad, chicos, esta misma lógica de acá arriba. Vamos a tener la persona por el ID. Vamos a tener la persona por el ID, pero el ID en este caso estaría en data root, ¿cierto? Porque el root vendría siendo el identificador de la persona. Si la persona existe, ¿qué pasaría? Yo debiese indicarle al usuario que me está enviando una petición errónea. Entonces lo primero que puedo hacer aquí, http response code, o el código de respuesta va a ser 400, una respuesta, un bad request, ¿ya? Una respuesta mala, ¿cierto? Disculpen, una petición mala. También podríamos quizá mostrarle un mensaje con un echo JSON. Recuerden que todo esto se trabaja con JSON, entonces JSON encode. Aquí nosotros debiésemos tener debiésemos mostrar, ¿cierto? En un array. Entonces creamos un array el mensaje de error, que le podríamos llamar error, y acá darle un mensaje al usuario que le sirva para saber que hay un error, ¿cierto? Entonces podríamos indicar la persona ya se encuentra registrada en la base de datos, por darle un ejemplo, ¿cierto? Y es muy importante salirse para que no se ejecute código que debo estar ejecutando más abajo, ¿cierto? Entonces, en caso de que yo no encuentro la persona, necesito crear una nueva instancia de una persona. Entonces va a ser persona, va a ser igual a una nueva persona, ¿cierto? A una nueva instancia de la persona. Y acá él me está pidiendo el primer dato, el root. Entonces accedemos a data, root. También, después me pide el nombre, ¿cierto? Accedo a data, nombre, y finalmente la edad. Data, edad. Perfecto. Una vez que obtengo ya y tengo la instancia de mi objeto, necesito llamar el método store dentro de mi clase de acceso a datos y pasar como argumento la persona. Recuerden que
recuerden que el método store está esperando de tipo persona un parámetro, ¿cierto? De tipo persona. Perfecto. Entonces acá, ¿qué pasa si esto se cumple? Si recuerden que el store me devuelve a mí un booleano. Porque le hace una comparación, ¿cierto? Y esto me devuelve un true o un false, ¿cierto? Me devuelve un false cuando hay un error, por ejemplo, en la consulta. O me puede devolver, y me devuelve un true cuando esto resulta correcto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dar un poco más de detalle y quieren verificar que esto sí o sí se registró en la base de datos, podríamos colocar un if. Entonces, sí, esto me devuelve a mí un true, significa que se registró correctamente. Entonces, acá, ¿yo qué debes hacer? ¿Podría mandarle un mensaje también al usuario? Sí, podría hacerlo. Entonces vamos a copiar esto de acá, nos sirve todo esto de acá. Pero acá el error, disculpen, el response code no es un error, es un 200, pero en este caso un 201, lo que significa que se creó un registro en la base de datos. Y acá, por ejemplo, enviamos un mensaje, el cual dice, podríamos indicar la persona se registró correctamente. Ahora, en caso de, por ejemplo, tener un problema con el servidor o en la consulta SQL hubo un error, ¿cierto? Esto me va a devolver a mí un false. Entonces, debe ser muy parecido al anterior. Tener un mensaje, pero en este caso ya nos daría un 400 porque no es una petición errónea, es un error del servidor. Entonces eso podría ser una respuesta 500. Y acá podríamos especificar para saber error registrando en la base de datos. O sea, sabemos que es un error relacionado a la base de datos. ¿Ya? Y finalmente nos salimos del sistema. ¿Ya? Vamos a verificar si esto quedó funcionando correctamente. Nos vamos a Postman. Vamos a registrar a Emilio. Le damos a enviar. Y me dice, la persona se registró correctamente. Perfecto. Si yo trato de registrar nuevamente a Emilio, me dice, la persona ya se encuentra registrada en la base de datos. Perfecto. Estamos evitando duplicar la información. Y como pueden ver, acá fue un 400 BAT request. ¿Ya? Y obviamente en el otro fue un 201. Estaba 201. Ahora si yo hago un get y le saco el ID, ¿cierto? Esto debe devolverme el listado de todas las personas registradas en mi base de datos y lo está haciendo de forma satisfactoria. ¿Ya? Como tarea, muchachos, lo que les voy a dejar, y lo vamos a revisar en la próxima clase que tengamos por Microsoft Teams, ¿ya? Tiene que ver con esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo al momento de registrar no envío la data? Le doy send, dice la persona ya se encuentra registrada. Ya. Básicamente está entrando a esa validación, pero si yo coloco esto de acá, error registrando la base de datos. ¿Por qué? Porque no hay una propiedad, ¿cierto? Y acá, mire, me lanza una advertencia. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que se mejore, ¿cierto? El método de guardar, validando que vayan todas las propiedades, ¿cierto? Todas las propiedades requeridas, porque todas las propiedades son requeridas. Y también acá que realicen el método de actualizar a través de put o patch. Pueden ser ambas. O sea, disculpen, puede ser una de las dos. Si gustan, utilicen el put, que es más conocido ya. No sé si ya les hablé de la diferencia, pero básicamente put puede modificar un objeto completo, ¿cierto? Y cuando se utiliza patch es para modificar ciertos atributos de un objeto. Por ejemplo, si yo quiero modificar solamente el nombre, puedo utilizar el patch. ¿Ya? Y el otro, el delete, el cual me va a servir eliminar a una persona a través de un ID. ¿Ya? Eso sería la clase del día de hoy. Espero que les sea de utilidad, muchachos. Traten de realizarla. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo por los canales oficiales y yo estaré tratando de responderle a la brevedad posible.
Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.